Se especializa en la historia de creencias, prácticas y representaciones religiosas novohispanas, especialmente en la historia de la escritura autobiográfica de las religiosas novohispanas. Desde 2001 ha publicado diversos artículos y reseñas en revistas especializadas y capítulos de libros sobre estos temas. Asimismo, es coordinadora de 2 libros, De sendas, brechas y atajos, contextos y crítica de las fuentes eclesiásticas, siglos XVI al XVIII, publicado en el 2008, y Cuerpo y religión en el México barroco, publicado en el 2011. Es miembro del cuerpo académico Construcción de Identidades y Visiones del Mundo en Sociedades Complejas y miembro de los seminarios Los Conventos de Monjas, Arquitectura y Vida Cotidiana, del Virreinato a la Posmodernidad, coordinado por la maestra Concepción Amerlich y la maestra Nuria Salazar, y también de Estudios Interdisciplinarios sobre Creencias y Prácticas Religiosas en Nueva España, del siglo XVI al XIX, coordinado por la doctora Gisela von Wobeser. Ha sido colaboradora del proyecto Mitos, Mitologías y Mitografías, coordinado por el doctor Roger Bartra en la UNAM, y del Seminario Historias de Vida del Colmex, coordinado por el doctor Torres Puga. Es titular del proyecto de investigación Arqueología del Imaginario, Imagen, Visión y Texto en la Mística Novohispana. También es miembro de varias sociedades científicas, entre ellas el Grupo de Estudios sobre la Mujer en España y las Américas, y el Latin American Studies Association y la Sociedad Mexicana de Bibliófilos. Como verán, además del currículum, Doris sabe un montón sobre estos temas y especialmente es una persona muy generosa, así que aprovechenla para dudas y comentarios después de su conferencia. Si algo se le puede apreciar que nunca dicen los currículums, es la capacidad que tiene para transmitir lo que sabe y la generosidad que tiene para aportar conocimiento a otras personas. Entonces, bienvenida Doris, te agradecemos enormemente que nos des esta charla y el espacio es todo tuyo. Gracias Idalia, gracias por invitarme. La verdad es un honor empezar el año con ustedes. Y bueno, de una vez también para los miembros del seminario, pues verán de tarea qué es lo que pretendo hacer, porque lo que les presentaré hoy pues es un avance del trabajo que estoy haciendo, no está todavía concluido, todavía falta bastante que investigar, y bueno, es una investigación que está en curso, no está totalmente completa. Entonces, el título que proporcioné a doctora Idalia fue Impresos españoles y novohispanos sobre las monjas venerables siglo XVII, pero bueno, yo les advierto, bueno, por de formación profesional de historiador, pues obviamente también trabajo mucho textos manuscritos, entonces lo que me interesa son los textos manuscritos e impresos y relación que existe entre ellos. También cómo los impresos estimulan la producción manuscrita y también cómo de los manuscritos pasan a ser impresos, y todo esto en el ámbito conventual femenino de preferencia. Ese es el ámbito pues, en que por también otras investigaciones que he hecho pues me siento más segura, y bueno, me parece muy interesante porque bueno, cuando uno hace una investigación durante cierto tiempo, pues ya puede relacionar ciertos elementos que en otros momentos quizás no les vería una conexión, ¿sí? Entonces vamos a ver, además de los impresos, también veremos un poco sobre los manuscritos. Entonces les traje para que vean uno de los primeros manuscritos novohispanos, uno de los más antiguos, no es el más antiguo, pero de los que son textos, de los que se conservaron en original, es uno de los más antiguos, de Francisca de la Natividad, una carmelita poblana, que está redactando su vida y está escribiendo de esa manera. Y lo que ahora escribo me lo reciba Dios en penitencia de mis pecados y por su amor. Miren cómo percibían la escritura, ¿no? O sea, es una penitencia. Puedo decir con verdad que lo que va escrito de esos borrones, o sea, no solamente los frailes doctos usaban esa retórica de humildad, también las religiosas, lo he escrito después de maitinés. Algunas veces me ha dado la 1 de la noche escribiendo, porque de día no he tenido lugar, porque en todo este tiempo las obras que han habido dentro del convento no me han dado lugar, que estoy harta de las obras hasta no más.
O sea, tiene mucho trabajo y no puede escribir en cualquier momento cuando ella quiera. O sea, casi parece como si viviera en la Ciudad de México el día de hoy, tuviera que trasladarse de un lugar a otro, pero estaba encerrada en un convento y nunca salía, porque las religiosas de la época colonial son monjas de clausura total, o sea, jamás salen, excepto en caso de un incendio, entonces pueden salir, de un temblor, si el edificio se está cayendo, y para ir a hacer otra fundación, pero es solamente un traslado momentáneo a otra ciudad y también en una carroza cerrada y pues vigiladas, ¿no? Y termina, Dios me libre de las obras dentro del convento, y quiera Dios que yo pueda escribir todo lo que me falta. Y son solamente unas 60 fojas, detrás ustedes tienen justamente el manuscrito de Francisca, como se pueden percatar, no tiene puntos, no tiene comas, no hay mayúsculas, no hay párrafos, y algunas palabras están separadas, y bueno, digamos de plano para poder leerlo, pues lo que hay que hacer es leerlo en voz alta mientras se está transcribiendo para entender el sentido, porque si no, a veces se empieza a perder el sentido del texto mismo. Entonces, estas palabras, escritas por una monja novohispana que vivió en la primera mitad del siglo XVII, llamada Francisca de la Natividad, ejemplifican la actitud de las mujeres que redactaron sus memorias hacia el ejercicio de la escritura. Se escribía, como ya lo han notado algunos, por mandato de un superior o de un confesor, y quien al mismo tiempo fungía como censor y a veces como editor de los textos de su confesanda. También se invocaba la licencia de Dios para tal actividad. Así, la escritura conventual no fue resultado de un impulso espontáneo, aunque no podemos afirmar con seguridad que algunas de las religiosas que no llegasen a disfrutar de esa actividad. O sea, ella pide pues, que para que se acabe. Entonces, bueno, parece ser que sí quiere dejar algún testimonio. La mayoría de escritos conservados son de carácter autobiográfico. Son las llamadas vidas, diarios espirituales, cuentas de conciencia, memorias y cartas dirigidas a los confesores. Aunque también se encuentran entre ellas las biografías de otras religiosas, cartas a terceros y hasta crónicas. Casi siempre se trata de manuscritos originales o traslados, hecho que indica alguna difusión y circulación, y en muy pocos casos el texto se imprimió. Hay algunos pocos casos, como el de Sor Inés de la Cruz, fundadora del convento de Santa Teresa la Antigua, aquí en la Ciudad de México, otra carmelita, contemporánea de Francisca, de hecho, cuya autobiografía la publicó Carlos de Sigüenza y Góngora, pero Sigüenza y Góngora dicen Paraíso Occidental que le hizo algunas adecuaciones, entonces no podemos creer del todo, y yo creo que él editó el texto, sí, porque este texto no es exactamente el mismo que conocemos en formas manuscritas de otras religiosas. La estructura ya es mucho más ordenada, menos caótica, ya tiene, digamos, se nota una intervención de un editor. Y bueno, también, por ejemplo, la respuesta a Sor Filotea de la 10ª Musa, pues también es un texto de carácter autobiográfico que fue publicado ya en la época colonial. Ahora, cuando estamos hablando de las autobiografías, también debemos hablar de la introspección y la confesión. El término autobiografía es un término que surge muy tardíamente, a inicios del siglo XIX en Inglaterra, parece que se emplea por primera vez. Pero bueno, los relatos novohispanos también pueden ser clasificados como tales, aunque no se usa nunca ese término autobiografía. Esos textos están redactados generalmente en primera persona del singular y hablan de las experiencias propias. Entonces, bueno, por esta razón creo que podemos clasificarlas como autobiográficos. Aunque una gran diferencia con lo que nosotros podemos pensar el día de hoy que sería nuestra autobiografía, es que describen experiencias espirituales y por esta razón no coinciden con nuestra idea que tenemos sobre qué es lo que debe ser una autobiografía. ¿Por qué describen experiencias individuales de carácter espiritual? Porque tienen otro concepto del individuo, ¿no? O sea, el yo cristiano no es el yo que tenemos el día de hoy, yo creo. Nosotros resaltamos lo particular y lo individual. Eso es importante para nosotros, demostrar qué originales somos. O sea, ¿a poco no? Yo creo que sí importa, ¿no? Y las autobiografías de la época repetidamente enfatizan ideales cristianos, o sea, son repetitivas. Por esta razón nos cuesta tanto trabajo leerlas, porque son modelos, ¿sí?
y destacan el papel de la providencia divina que se cree rige el destino de los hombres. El hecho se debe a la diferente concepción que se tiene del individuo. En la sociedad colonial, estamental y corporativa, la conciencia individual estaba sumergida en una trama de vínculos sociales en el interior del grupo de pertenencia y al mismo tiempo se configuraba en torno a la idea todavía de origen medieval que el hombre solo puede realizarse en una relación íntima con Dios. Así este yo cristiano se construía a través de referencias e imitación de modelos determinados culturalmente. Estos modelos se difundían a través de la tradición oral, sermones, imágenes, y también gracias a las llamadas vidas de santos. O sea, ya entienden la relación con texto impreso. O sea, pues es que esos textos van a proporcionar los modelos, bueno, quizás en parte para comportamientos individuales. O sea, no podemos descartar de que, o sea, todos tienen a fuerza que seguir los libros, ¿no? O sea, tampoco el mundo no es así. Pero también proporcionan modelos para construir una autobiografía o una biografía de alguien. La introspección, cuyo resultado era autobiografía espiritual, enfatizaba los lugares comunes que también aparecen en los relatos hagiográficos, por ejemplo, infancia ejemplar y milagrosa, vocación temprana, ejercicio de virtudes, enfermedades, penitencias, persecuciones por parte de los contemporáneos y hasta el martirio, visiones, revelaciones que eran consideradas como resultado de la comunicación con entes sobrenaturales, etc. De hecho, se usaba el mismo término para referirse a ambas formas literarias. La vida, no había distinción entre autobiografía y biografía como la tenemos el día de hoy. Todo esto se llamaba la vida, así aparecen los manuscritos. La vida de la Madre Francisca de la Natividad de su puño y letra, ¿no? O sea, así los titulan. De hecho, los manuscritos autobiográficos muchas veces no, los que tenemos como el caso de Francisca o este que ustedes están viendo de Jacinta, una religiosa dominica de Oaxaca, no tienen una asignación por parte del autor como lo llama, o sea, lo pone otra mano ajena, simplemente para marcar de que es la vida de alguien, ¿no? Así la autobiografía, cuyo protagonista es al mismo tiempo narrador de los hechos, no se situaba lejos de la hagiografía, el relato sobre la vida de un santo, realizado por un tercero con fines de la enseñanza moral. En ocasiones las fronteras entre ambas se traslapaban y confundían porque no estaban definidas como tales. Decidí aquí aplicar el corte temporal. Voy a poner mayor énfasis en la primera mitad del siglo XVII, pero también hablaremos de la segunda y hasta un poquito de XVIII, si nos da tiempo. Corresponde esto a la intención de indagar sobre los orígenes de la autobiografía femenina en México colonial. Las autobiografías y biografías conventuales novohispanas más antiguas que conocemos datan justamente de este periodo. El texto, el anterior que vimos, el de Francisca, es más o menos de 1630-40. ¿Sí? Hay otras que son anteriores a 1636, a lo mejor son de 1620, 1630, ¿sí? O sea, son los más antiguos. No siempre se puede fechar un manuscrito porque a veces lo fechamos porque sabemos que la autora murió el tal año, entonces, bueno, debió ser anterior a la fecha de la muerte, ¿no? Pero no sabemos cómo lo escribían. El caso de Francisca es muy interesante, el que les acabé de citar, porque parece ser que son varias etapas de redacción después de maitines, o sea, es en la noche cuando ella está escribiendo y bueno, aunque en el texto no se nota quizás cambio en la grafía, pero sí no era escrito en un solo día ni en varios días, parece ser que llevó cierto tiempo, pero está difícil de saber realmente cuánto, ¿no? O sea, eso no es siempre posible. Y después hay algunos otros textos que relatan, sucesos muy lejanos que no los ubican bien en el tiempo, que uno hace pensar de que, bueno, son como memorias que a alguien le llegan a la mente y pues los anda apuntando, pero tampoco no están muy organizados. Esos primeros textos autobiográficos de 17 justamente no son muy largos, son entre 40, 60 fojas manuscritas. Ya después van a aumentar mucho a finales del siglo XVII. Hay algunos que son realmente de 300 fojas, de 500, ¿no? Pero estos primeros son bastante cortitos, curiosamente.
Entonces, esa es la idea, digamos, veamos los orígenes. Los orígenes que tenemos son de las monjas, de una monja jerónima que acabaron de presentar ese texto en Condumex el lunes, ya se publicó, y también muchos de las religiosas carmelitas. Es lo que más abunda en esa primera mitad del siglo XVII. Todavía no tenemos de otras órdenes, y eso creo que se relaciona también con la imprenta, como veremos. Y bueno, también tenemos que recordar que en este caso también son muy importantes los confesores, ¿no? Porque una autobiografía muchas veces adquiere carácter de una confesión general, o sea, es una confesión, ¿no? Es relatar toda mi vida, y bueno, no dan muchos detalles de los pecados, ¿no? O sea, eso la verdad que no. Por esta razón se relaciona también, se conecta con agiografía, es como una especie de autoagiografía, pero digamos, sí mencionan su condición de las peores, de los borrones, de que somos pecadoras, pero nunca dicen, el detalle, digamos, no se entra, porque pues eso también hay que mantener la confesión en secreto. Y bueno, tenemos también que pensar que los confesores muchas veces estaban recomendando textos a leer a sus confesandas, ¿no? Entonces también esa es otra vertiente para trabajar, que estoy consciente que sería muy difícil quizás de investigarlo desde el punto de vista formal, pero pues tenemos que tenerlo en mente, de que los confesores también son un vehículo, digamos, un canal por el cual pasan los libros al convento. O sea, no es solamente lo que el convento posee o lo que algunos les regalan, lo que las monjas traen de sus casas quizás, pero también parte, digamos, son las recomendaciones de los confesores. Diversos tipos de textos, a veces probablemente sugeridos por los confesores, debieron ejercer una significativa influencia en sus lectoras, quienes a la hora de redactar su autobiografía construían sus relatos partiendo, de manera consciente o no, de los modelos asimilados de las lecturas previas, modelos que incorporaban e incluso reinterpretaban tanto en sus discursos como en su actuación cotidiana. Entre las numerosas lecturas devocionales que constituyeron fuentes de inspiración para los textos de los venerables novohispanos estaban los relatos hagiográficos, las vidas de santos o flos sanctorum. Todos los que trabajan historia de la imprenta seguramente los conocen porque son como bestseller de la época, las vidas de santos. Hay una de Bernardino de Villegas, otra de Padre Rivadeneira, son las dos más populares y hay muchas ediciones. Obviamente son libros bastante, supongo, costosos porque la edición es de lujo, a veces hasta 2 tintas algunas, ¿no? Pero también tenemos algunas hagiografías femeninas, o sea, me interesa rescatar esa parte, digamos, de biografías y textos sobre mujeres que seguramente las mujeres leían, pero no podemos cerrar el universo totalmente. Las mujeres también leían las vidas de San Francisco y también el ramillete de flores divinas, o sea, leían de todo, ¿no? Pero creo que sería más fácil quizás para ellas identificarse con un modelo, pues, que les corresponde más genéricamente, ¿no? Entonces es lógico pensar de que, pues, seguramente leían las vidas de Santa Catalina de Siena. Por ejemplo, hay una edición de la vida de Santa Catalina de Siena, ya no sé si la tengo aquí, así, de Raimundo de Capua, que se publica en España en 1580. Es un librito pequeño, de bastantes páginas. Ahorita no lo pude encontrar mis copias, cuántos tenía, pero tiene más de 300 páginas, es bastante gordito, pero es tamaño cuartillo, tipo bolsillo, digamos. Y un ejemplar de ese libro lo tienen las Carmelitas en Puebla, de 1580, ¿no? Entonces, es el único que de hecho encontré, yo no lo encontré en la Biblioteca Nacional, ni en el Fondo Conventual de Linac, no he buscado en Palafoxiana, pero quién sabe si esté. Y bueno, este libro seguramente también debió leerlo Rosa de Lima en Perú, porque Rosa de Lima sabemos que leía la vida de Catalina de Siena de Raimundo de Capua. Probablemente era esa edición que también está en Puebla, o sea, ese libro también llegó a Nueva España, ¿sí? Entonces lo intento de reconstruir a partir de libros que encuentro en los fondos reservados, pero también en las bibliotecas particulares, ¿no? Pues para ver realmente que físicamente existieran aquí. Lo bueno sería también quizás revisar las listas
que mencionó Idalia, de los libros que llegan, pero realmente pues también, hay límites también de investigación, hay que acotarlo, ¿no? Porque no puedo andar revisando todas las listas para ver qué vidas llegaron. Pero otra biografía, bueno, no vamos a ser ahorita exhaustivos con esas hagiografías, pero otra muy interesante es de Juana de la Cruz, o la llamada Santa Juana. Esa nadie la conoce. Nunca fue canonizada, pero en España la llamaban como Santa Juana. Y esta vida de Padre Daza, que se publica en 1614, también llega a Nueva España. Las Carmelitas tienen 2 ejemplares de la misma edición. Y esta Santa Juana era una clarisa española que en una ocasión tuvo una visión, se le apareció el ángel y le dijo: recoge todos los rosarios de la comarca. Recogió los rosarios, que eran rosarios de vidrio y rosarios de madera y rosarios de hueso y de todos los tipos que podía ver, los metió en un arcón. Supuestamente sus compañeras revisaron que efectivamente los rosarios desaparecieron del arcón, o sea, como en un acto de magia. El ángel se los llevó al cielo, el Padre Eterno los bendijo y los rosarios regresaron a la tierra. Entonces los rosarios se separaron por cuentas, y las cuentas de rosario tienen cualidades maravillosas. Entonces pueden sacar demonio del cuerpo de los endemoniados, curan enfermedades, sacan ánimas del purgatorio. O sea, es como, digamos, cura para todo. Los rosarios de Santa Juana, y esos rosarios fueron prohibidos por la Inquisición de México, bueno, porque ya llegaron al extremo de la devoción popular, pero también tenemos noticias en algunos cronistas franciscanos que se usaban los rosarios, que los tenían de reliquia en algunas iglesias franciscanas. Entonces, bueno, si llegaron los rosarios, y si tenemos ejemplares de ese libro, también hay uno en la Biblioteca Nacional, creo, pues entonces obviamente de Santa Juana, pues sí, sí llegó el impacto del texto sobre Santa Juana, porque los textos que se prohibieron sobre rosarios son de carácter manuscrito, que evidentemente debieron ser resultado de esas lecturas o de otros textos manuscritos que trajeron de España, ¿no? Pero esa Santa Juana fue un modelo muy importante. Tenemos muchos casos de mujeres procesadas por la Inquisición que dicen que del cielo se les cayeron unos rosarios milagrosos, ¿no? Unas cuentas, ¿no? Entonces obviamente uno pues sabe que ellas debieron conocer la historia de la Santa Juana. No solamente llegó el texto desde España, en 1684 se publicó en Puebla. También una vida y prodigios, es una edición mucho más pequeña que la edición española, de la venerable Sor Juana de la Cruz, de la Orden Tercera de nuestro Padre San Francisco en la Sagra de Toledo. Realmente allá hay una confusión, porque a veces en las biografías la presentan como una monja, una terciaria que se hizo monja, y en otras la presentan como terciaria. O sea, pero bueno, es un modelo muy importante, Juana de la Cruz, desde principios del siglo XVII, y bueno, continúa a lo largo del siglo XVII como un modelo influyente, y pues nadie lo conoce y todos creen que me refiero a Sor Juana Inés de la Cruz, pero no, nada que ver. Esa es una monja española que vivió en la época de Cisneros. De hecho, intentaron de beatificarla, pero no terminó el proceso, ¿no? En España tenían expuesto su cuerpo en la iglesia para que la gente viniera y lo tocara, ¿no? Pero cuando empezaron la beatificación la enterraron mejor, porque ya iba en contra, digamos, de las especificaciones de la iglesia. Bueno, también debemos no olvidar una literatura abundante de carácter devocional que circulaba en Nueva España: meditaciones, ejercicios, diálogos con alma, sumas espirituales, obras que estaban muchas veces recomendadas por los confesores y que constituían una especie de manuales para guiar el alma en el camino de la perfección. Uno de esos textos, por ejemplo, son los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, que es también gran bestseller de la época. Además de esta abundante literatura geográfica y devocional, hay que señalar otra probable fuente de inspiración para los manuscritos autobiográficos novohispanos: las autobiografías de otras mujeres que circulaban ya impresas. Me refiero a los escritos de Teresa de Jesús, Gertrudis la Magna, Mariana de San José y Ana María de San José, todas 3 españolas y una alemana, que posiblemente en las primeras décadas del siglo XVII fueron los modelos femeninos autobiográficos más influyentes. Y es evidente que esos textos fueron conocidos aquí porque tenemos referencias a ellos en manuscritos, y al final les voy a mostrar algo todavía más sorprendente, pero también porque están en los repositorios mexicanos. Entonces,
Primero de ellos, obviamente, es la publicación de las obras de Teresa de Jesús, ¿no? O sea, las obras de Teresa de Jesús se publican a partir de 1588 y su difusión constituye un antecedente importante para el género autobiográfico, tanto en España como en sus posesiones ultramarinas. El éxito de los escritos de la Carmelita estaba reforzado por su creciente popularidad gracias a su pronta beatificación que ocurrió en 1614 y por su canonización en 1622. O sea, las 3 primeras décadas pues son el tiempo de gran éxito de Santa Teresa, ¿no? Y curiosamente esto coincide con la gran actividad en los conventos carmelitas, de los cuales tenemos más manuscritos autobiográficos que de cualquier otra orden en esta época. Entonces, yo creo que no es de gratis, o sea, creo que hay que relacionar en este caso los hechos, o sea, hay una gran difusión de las obras de Santa Teresa, esa es la edición príncipe, digamos, de 1588, pero también tenemos otras ediciones posteriores, también tenemos las biografías que escribieron de ella sus confesores, que son los padres Francisco de Ribera, Jerónimo Diego de Yepes y Antonio de la Encarnación, que se publican también en 1590, 1606 y 1614 respectivamente. Pues obviamente toda esa influencia pues nos hace pensar de que muchas mujeres, entre ellas religiosas, debieron identificarse con el modelo teresiano, ¿no? O sea, esa es la gran santa española y muchas veces Santa Teresa se representa en la iconografía justamente escribiendo, como aquí, inspirada por Espíritu Santo, esa es la versión española de José de Ribera, o la versión de Puebla, de un convento poblano, donde tienen ustedes también Santa Teresa en el momento de transverberación, pero el libro no está a un lado, o sea, está junto a ella, incluso la pluma para escribir también está presente, y también sí, no, es que no es silicio, eso es para azotarse. Más bien su azote. Aquí tiene el azote para azotarse la espalda probablemente, porque también a veces la representan, ¿no? Entonces, bueno, la mujer modélica que digamos promueve la corona española, pues es una mujer también escritora, ¿sí? Pero bueno, eso es muy evidente que Santa Teresa fue popular. Ahora veamos otras que son menos conocidas, ¿no? Otro ejemplo puede ser Gertrudis la Magna o Gertrudis de Helfta. Esa es una santa que nunca fue canonizada, pero la inscribieron en Martirologio Romano, oficialmente es santa, pero nunca hubo proceso de canonización. En realidad es una santa apócrifa, porque son 2 personas, parece ser que vivieron en la misma época en Alemania, que fusionaron en una sola, una fue abadesa, otra fue escritora, y pues hicieron una sola, 2 en 1, ¿no? Por un error, digamos, que viene, digamos, desde finales del siglo XVI. Por primera vez sus obras se publicaron en 1599 en latín en España. Hay un ejemplar también en la Biblioteca Nacional, y después hay otras ediciones de 1601 y 1603, porque son 2 volúmenes, y la otra de 1605 y 1607 creo que es. O sea, 2 veces se publicaron obras completas en un lapso de tiempo muy corto. El texto se titula Insinuación de la Divina Piedad, revelado a Santa Gertrudis, pero bueno, es un texto de carácter autobiográfico de una monja del siglo XIII, que se publica en esta época por cuestiones de la Contrarreforma. O sea, ella nació, bueno, se le inventa la historia de que ella nació en la misma villa que Lutero, y entonces que ella era antídoto contra Lutero eficaz porque nació bastante antes, ¿no? Entonces, bueno, pues esa ya es la parte de, digamos, de ideológica que se le está atribuyendo, que tiene poco sustento histórico realmente todo el asunto, pero pues en esta época es lo que circulaba sobre ella. Y los 2 volúmenes contienen en total 5 libros, solamente el libro 2 es libro de carácter autobiográfico, pero eso es muy interesante porque no es el único modelo, el modelo teresiano. O sea, tenemos otro modelo que es Santa Gertrudis, que está lleno de visiones y revelaciones. Ella de hecho fue una mujer muy docta, se platica de ella en el prólogo que se carteaba con los teólogos. Era, digamos, otra Sor Juana, pero en el siglo III en Alemania, y decidió dejar todo por Cristo. O sea, un día se le apareció Cristo, le dijo, no, pues ya deja de dedicarte a cosas vanas, mejor dedícate a mí. Entonces se puso a escribir sobre las visiones que tuvo de Cristo, y era la única fuente, digamos, y la única actividad que tenía hasta fin de su vida, ¿no? Entonces, cuando Oviedo compara a
Sor Juana con Santa Gertrudis, pues eso tiene algún sentido, creo, ¿no? O sea, si no conocemos la historia de Santa Gertrudis, pues no vamos a entender por qué las está comparando, pero sí tienen algo en común. Entonces, tenemos bastantes noticias de una lectura bastante intensiva de la obra de Santa Gertrudis. Tenemos, por ejemplo, unas religiosas concepcionistas en Puebla, allá por los años 1620, ya están mencionando a Santa Gertrudis, que la están leyendo y que les gusta, que digamos que leyó en el libro de Santa Gertrudis tal cosa y que quiso hacer tal cosa. Entonces, bueno, eso ya es un vestigio de lectura, porque también tenemos en la primera autobiografía que les dije de la Jerónima aquí de la Ciudad de México, que se acaba de publicar, una visión que ella tiene de Santa Gertrudis que se le aparece, ¿no? Pero bueno, la visión quizás no podemos tratar como tal, porque la devoción a Santa Gertrudis, además de a través del libro, también se transmite a través de imágenes, pero se conservaron más libros que imágenes del siglo XVII, ¿sí? O sea, tenemos muchas imágenes de la santa del siglo XVIII, pero del XVII casi ninguna, mucho más textos impresos. Después, en la segunda mitad del siglo XVII, también van a circular 2 biografías de la Santa Gertrudis, una hecha por un jesuita y otra por un benedictino, y en el siglo XVIII se vuelve a reimprimir obras completas de Santa Gertrudis en 1732, algo así. Entonces, es una obra muy presente que ha sido, pues, invisibilizada, bueno, más bien no ha sido puesta visible por los investigadores del tema, y creo que si estamos trabajando textos que leen mujeres, pues obviamente las que escribieron mujeres deberían, a lo mejor no estar en la primera fila, pero sí deberían tener bastante énfasis, ¿sí? Pero no solamente esto. Bueno, aquí tenemos Santa Gertrudis escribiendo para que vean que también la representan en su actividad de escritora. El libro, bueno, más bien está leyendo, porque ese libro a 2 columnas, así se publicaron sus obras, ¿sí? En el siglo XVII, entonces aquí están a 2 columnas, pero sí está también con una pluma. Y en esta portada, donde aparece también Santa Gertrudis, tiene un librito pequeño en el pecho y está escribiendo. ¿Ven? Aquí tiene un libro frente a sí. No es pluma, es más bien como una especie de palito, ¿no? Y el báculo de abadesa, que les dije que nunca fue abadesa. También, bueno, ya para el siglo XVIII tendremos imágenes de Santa Gertrudis amamantando a Niño Jesús, porque en una de las visiones se le apareció Niño Jesús y entonces ella lo nutrió con su propia leche. De hecho, nació de ella, estuvo gestándolo durante varios días. Es una devoción bastante curiosa. Pero no fue censurada. Bueno, hay algunas novenas censuradas, pero estas imágenes no fueron censuradas. Encontré 3 amamantando a Niño Jesús en México y en región de Puebla, Tlaxcala. Bueno, además de Santa Gertrudis, en 1645, todavía en la primera mitad de 17, se publicó en Madrid una compilación realizada por Luis Muñoz, con una edición con grabados. Yo creo que esta edición es bastante llamativa porque tiene 2 o 3 grabados, o sea, es de bastante lujo, sobre una religiosa agustina llamada Mariana de San José, que vivió entre 1568 y 1638, fue priora del Real Convento de la Encarnación en Madrid y reformadora de la recolección de las agustinas. Esta compilación integraba la autobiografía de la religiosa, los primeros 3 libros, la narración de carácter biográfico también, realizada por el autor, que es el confesor. O sea, es un texto muy interesante porque es una combinación entre la autobiografía que hace la religiosa y que en este caso el confesor la recicla, seguramente la edita, o sea, no sé, habría que ver si existe en España el manuscrito, y después él también hace la parte suya, de su propia cosecha, pues añade la biografía también y las partes que él escribe, ¿sí? Y veremos al final que ese texto también fue conocido en la Nueva España. Ahorita no me voy a detener en él, pero sí quiero que lo tengan en mente porque, pues, hablando desde el punto de vista cronológico, pues es importante. Pero bueno, además de esos impresos españoles que llegaron desde España, es importante considerar que en Nueva España, de la primera mitad del siglo XVII, también se editó una autobiografía femenina. Ese es un hecho totalmente desconocido, ¿sí? Bueno, lo encontré yo. En 1635 se reimprimió en México la vida de una clarisa española
que 3 años antes había sido publicada en Salamanca en 1632. Incluso se reeditó con los permisos de España, ¿sí? O sea, se repitieron en 1635, ¿sí? O sea, es muy temprano para ese tipo de textos. Y en 1641 se volvió a reimprimir en México, esta vez impresa, bueno, en las dos ocasiones, por Bernardo Espós. La primera edición fue por Bernardo Calderón. Ven, aquí está la pie de la imprenta, esa es de 1600, la más antigua, y esa es la versión un poquito abreviada. Ya no pusieron los permisos, las licencias desde España, solamente el prólogo de Padre Grijalva, porque el quien hace el prólogo a este libro es Juan de Grijalva, el cronista de los agustinos, por cierto. Pero el libro es una autobiografía de una clarisa española, ¿sí? Ahora, las monjas clarisas, que son del convento al cual perteneció esta española en Salamanca, no tenían conocimiento de esas ediciones mexicanas, ¿sí? O sea, me puse en contacto con ellas. De hecho, ellas ni siquiera tienen el ejemplar español de 1632, tienen uno del siglo XIX, creo. Y bueno, estaban muy felices de que pues se encontraron unas reediciones en Nueva España. Ni siquiera sabían que hubo esas reediciones, ¿sí? Esta clarisa, Ana María de San José, fue abadesa del convento de la Purísima Concepción en Salamanca, y poco antes de su muerte escribió, allá sí está bastante claro, entre marzo y abril de 1632, su autobiografía. O sea, duró 1 mes o 2 meses, ¿no? A instancias de su confesor, Fray Juanetín Niño. Él es el quien lo publica. Después de la muerte de la religiosa, promovió la causa para el proceso de beatificación y, digamos, esas ediciones novohispanas, pues evidentemente son resultado de la promoción de esta causa, ¿no? La obra en cuestión, de pequeño formato, en la edición mexicana, parece ser el primer impreso novohispano de una autobiografía femenina, y a lo mejor también de una biografía, ¿sí? Bueno, si no tomamos en cuenta las historias de la Virgen María, pues quizás de mujeres, digamos, más históricas, pues sí sería quizás el primer texto. Este texto hasta ahora no ha despertado el interés de los especialistas en los temas novohispanos, pero bueno, es el primero que conocemos de esa temática. Y bueno, es difícil medir su recepción en el ámbito novohispano, pero lo encontré citado en un manuscrito de la época, también de la primera mitad del siglo XVII, aunque el texto que consulté es un traslado de 18, hay que advertir, pero se supone que el autor vivió en la primera mitad del XVII, que es Miguel Godínez, y él recomienda la lectura de la vida de esa religiosa. Y él fue confesor de las monjas del Puebla, de las cuales vamos a hablar a ratito. Entonces, bueno, lo más probable es que esas monjas poblanas pues conocieron ese texto, porque aunque no lo tienen actualmente en el convento, ¿sí? El relato empieza con una usual invocación de la obediencia al mandato del Dios y del confesor, y después ella describe su niñez, despertar de su vocación religiosa, obstáculos que tuvo que superar para entrar al convento, describe su año del noviciado, enfermedades, sus primeras visiones, las formas de oración que practicaba, recuerda su profesión religiosa y los primeros oficios que desempeñó. Y después la secuencia cronológica, como en muchos de esos tipos de textos, se pierde, y va a hablar más de sus experiencias místicas, visiones y revelaciones en forma de pequeños episodios. Algunas descripciones de sus visiones pueden darnos una idea del atractivo que debió tener el texto para los lectores novohispanos. La monja narra en varias ocasiones sus viajes en espíritu a Indias y a Japón, en compañía de un ángel, viajes que durante los cuales se dedicaba a bautizar y adoctrinar a sus nativos. Bueno, aquí tenemos también la aprobación, bueno, para que vean que efectivamente fue Fray Juan de Grijalva, y aquí ya viene la copia de las aprobaciones de España. Entonces, yo creo que este texto fue difundido aquí porque tiene esas 2 citas, son solamente 2 pequeñas citas, ¿no? Pero creo que esas citas son bastante reveladoras para el contexto novohispano. Dice: una vez me llevó, entre otras, este santo ángel a una tierra de Indias y me dio un vaso a modo de cáliz, y llevaba aceite que trascendía, y con el dedo que allí mojaba, hacía la señal de la cruz en las frentes. Y luego se me ponían de rodillas, o sea, los indios, ¿no? Y yo les enseñaba la doctrina cristiana. Esto me sucedió algunas veces.
Y también dice, algunas veces me hallo entre multitud de indios de diversas naciones con la doctrina cristiana en la mano y ellos están de rodillas oyéndola. O sea, ella lo que describe, pero un poquito antes, es las visiones que va a tener muy parecidas Sor María de Ágreda, ¿no? O también hay otra monja en esta época en España, Luisa de Ascensión, que también tuvo bilocaciones. O sea, ella es anterior a Sor María de Ágreda y al éxito editorial de Sor María de Ágreda. Yo creo que después, justamente por el éxito de Sor María de Ágreda, pues de esta ya nos olvidamos todos, porque ya no hay no he encontrado ninguna evidencia de que alguien la haya leído en el siglo XVIII, seguramente existió en las bibliotecas, pero no es una lectura de referencia frecuente. Pero bueno, cuando estamos estudiando las religiosas, lo que hay que tomar en cuenta es el carisma de cada orden, y que digamos las carmelitas pues van a tener preferencia por leer las carmelitas, y las franciscanas, las clarisas, por leer las clarisas, y las dominicas por leer la vida de Santa Rosa de Lima, por ejemplo, ¿no? Aunque hay modelos como el caso de Teresa de Jesús o Gertrudis de Helfta, que son así como presentes en muchas órdenes, o sea, rebasan su orden religiosa, porque el caso de Teresa pues es la santa, es la escritora española más famosa, entonces todas las religiosas prácticamente pueden identificarse con ella. Y el caso de Gertrudis es que ella es una benedictina. Aquí nunca en México hubo una orden benedictina, entonces pues o sea, es totalmente inexplicable su gran éxito que vemos entre las diversas órdenes religiosas, no solamente femeninas, pero también masculinas, ¿sí? En caso de esta religiosa, Ana María de San José, tendríamos que ver con más cuidado quizás textos de las clarisas, y los textos de clarisas del siglo XVII pues no he encontrado ninguno, si hago bien la cuenta, manuscritos. He encontrado algunos del siglo XVIII, ¿sí? Pues no sé por qué, bueno, a veces pues no es que no hayan existido, ¿no? O sea, es posible que sí hayan existido, pero pues todavía no se han encontrado, o pues están destruidos o desaparecidos o traspapelados, ¿no? Y ya bueno, esto podemos evitarlo. Pero digamos, en síntesis, la presencia de esos impresos influyó directamente en los manuscritos autobiográficos de las monjas, y también se constituyó en una referencia importante que legitimaba la disposición de algunas mujeres para confección de sus relatos, y también para sus confesores que querían hacer las vidas de sus hijas de confesión, porque muchas veces el quien va a hacer la biografía de la religiosa será su confesor. A veces no, a veces ella escribe algo por encargo de confesor y después un tercero lo utiliza, ¿sí? Pero con gran frecuencia es el confesor. Entonces, ¿cuál es el panorama de las biografías y autobiografías de monjas novohispanas? Para el siglo XVI no tenemos noticia de la existencia de las biografías o autobiografías femeninas. Es posible que existieron y no se conservaron, pero también es probable que el impulso para su creación constituía la impresión de las obras de Teresa de Jesús y su proceso de canonización. Justamente a partir de la tercera década del siglo XVII empezamos a tener noticias de manuscritos que se generan en el ambiente conventual y que tratan de las vidas de las monjas consideradas como ejemplares o venerables. A esta época pertenecen los manuscritos de los conventos femeninos carmelitas de Puebla y de la Ciudad de México, entre ellos las vidas de Isabel de la Encarnación e Inés de la Cruz, de Francisca de la Natividad, así como los apuntes de la concepcionista poblana Agustina de Santa Teresa sobre la vida de su compañera Sor María de Jesús, que veremos al rato, y la autobiografía de la jerónima capitalina Sor María Magdalena, la que les dije que se acaba de publicar. Hay que subrayar que los manuscritos más numerosos son los que se conservaron en los conventos carmelitas, y bueno, ya explicamos por qué, ¿no? Las primeras vidas de mujeres publicadas en la Nueva España tratan de religiosas peninsulares, como ya vimos, que es Ana María de San José, y también, además de esta autobiografía que se reeditó 2 veces en Nueva España, en México se va a redactar un texto que va a publicar el padre Letona, un franciscano peninsular asentado en Puebla, que en 1662, bueno, ese es el manuscrito de María Magdalena de la Ciudad de México, que les dije, uno de los más antiguos, pero es un traslado posterior, ¿sí? O sea, no es el original de ella.
Y en 1662 se va a publicar en Puebla, curiosamente no en la Ciudad de México, porque la mayoría de esos textos se publicaron en la Ciudad de México, pero ese se publicó en Puebla, el texto de Padre Letona, que va a tratar sobre una religiosa española, pero que vino a México, pasó por México y se fue a Manila. Ella fue a fundar a Manila, ¿sí? Entonces es el primero, digamos, que trata, que se compila aquí al parecer, es el de Padre Letona, que se va a publicar en 1662 y también va a tratar sobre una religiosa peninsular, todavía no va a ser una criolla. Letona utiliza manuscrito de confesor de Sor Jerónima, que es Fray Ginés de Quesada, que murió en Japón como mártir en 1634, y hasta 1713 va a salir el texto de Ginés como tal, como impreso, pero antes salió el de Letona, que utilizó a Ginés, ¿no? Aquí tenemos el retrato de esta religiosa para que sea un poco más visual, pues traje también, en caso de que disponíamos de algún retrato, pues el retrato. Se lo hizo Velázquez antes de que ella saliera de España. O sea, era una religiosa muy importante, o sea, era la primera, creo que iba a fundar en el ultramar. Pasó por Nueva España a 1620 y tanto. Era solamente de paso porque se trasladaron de Veracruz a Acapulco para tomar la nao de China, y pues se fueron a fundar allá. Entonces, como en esta época en Manila seguramente no había imprenta, no lo investigué, pero pues lo dudo mucho. Entonces, pues por esta razón la obra se decidió publicar en Nueva España, porque incluso Manila, o sea, las Filipinas eran muy cercanas a la Nueva España desde el punto de vista administrativo. La Inquisición, por ejemplo, pertenecía también de Filipinas a Nueva España, ¿sí? Pero bueno, las biografías impresas de mujeres novohispanas, de las criollas, empiezan a aparecer a partir de 1675. O sea, ya es bastante tardío, ¿no? Posiblemente este interés editorial guarda relación con la reciente canonización de Rosa de Lima, porque ese tipo de textos se publican muchas veces con la esperanza de que va a iniciar un proceso, ¿sí? Pero no es algo definitivo, o sea, es simplemente un paso adelante. Entonces se va a publicar la vida de la Carmelita poblana. Aquí tenemos biografías de las religiosas novohispanas. El primero que se va a publicar es de Isabel de la Encarnación, de autoría de Pedro Salmerón. Y al año siguiente, la de María de Jesús, también poblana, concepcionista, escrita por Francisco Pardo y que se publica en la Ciudad de México en 1676. Tiene también hay también otras biografías de esta religiosa, porque como veremos, esta fue muy famosa en Nueva España. Primero el de Isabel de la Encarnación. O sea, esta fue una carmelita que vive en la época cuando se publica la primera autobiografía en Nueva España, o sea, en esos años 30. Ella fallece en 1633. Su confesor, Pedro Salmerón, quien la conoció, va a redactar esa biografía, y pues este va a ser el primer texto que se publicará. Aquí tenemos un posible retrato, según la tradición del convento es Isabel de la Encarnación, y como no tiene símbolos, digamos, aureola ni cosas así, pues sí es posible. Ellas dicen que tenía una cartela. Bueno, hay otras cosas como los 3 lunares y bueno, no voy a estar aquí divagando, pero o sea, hay indicios de que sí podría ser su retrato, porque además tenemos unas noticias en otros documentos que se hizo un retrato a finales del siglo XVII, pero imaginario. O sea, si ese es el retrato de ella, probablemente será un retrato imaginario, como en caso de muchas religiosas. Y que era solamente la cabeza. Entonces, bueno, a lo mejor ese es el retrato que le hizo Marimón allá por 1675, pero bueno, eso es una cosa. Ahora, esta religiosa fue de origen criollo, nació en Puebla, fue hija de padres españoles, tomó el hábito en 1613, profesó en 1614 y falleció en 1633. Y pasó la historia como una religiosa endemoniada. O sea, tenía muchos problemas con los demonios que la atacaban todo el tiempo. Primero se creía que eran unas enfermedades que ya
tenía. Después se llegó a la conclusión de que eran enfermedades sobrenaturales. Entonces, bueno, pues sus confesores pues tuvieron que defenderla porque algunos querían practicarle exorcismos, se supone que alguien quería denunciarla a la Inquisición, ¿no? Entonces, para poder defenderla, pues escribieron su vida también para demostrar de que ella sí, digamos, está siendo atormentada por los demonios, pero como una alma obsesa. Lo retomaron de un impreso español, ellos mismos lo citan, es la vida de la doña María Vela, que circulaba por estas fechas en España, entonces seguramente la leyeron, y utilizan ese paradigma del obseso para demostrar que los obsesos son las personas santas que quieren, digamos, que están siendo puestas a prueba, ¿no? O sea, que es como un purgatorio en vida, y que ellos ya después ya irán directamente al cielo. Entonces, describen todo, o sea, es un texto muy interesante porque tiene muchas apariciones demoníacas y muchas descripciones, pues ya se pueden imaginar, ¿no? O sea, pero no es el tema de la conversación. Ahora, o sea, lo que les quiero llamar atención es esto, bueno, Pedro Salmerón nació en 1587 más o menos, lo que se pudo averiguar de cuándo hizo estudios y declara qué edad tiene, etcétera, etcétera. Fue un criollo natural de Puebla, nieto del licenciado Sebastián Sánchez Sevillano, juez de residencia en Antequera, abogado de la Real Audiencia de México, fiscal interino, alcalde originario de Guatemala, juez de residencia en Nicaragua y Honduras, y en 1621 pidió salir de la Audiencia de Guatemala y dijo que quiere ser sacerdote, ¿no? O sea, tuvo una conversión. Entonces, regresa a Puebla y va a convertirse en uno de los colaboradores de Palafox cuando éste llegue a Puebla. Palafox dice que siendo un hombre muy acomodado de hacienda, la dio toda a los pobres, reservándose un moderado sustento. Recibió el grado de licenciado en teología, se ordenó presbítero, se desempeñó también como juez de testamentos, visitador del Obispado de Puebla, capellán de monjas carmelitas, y está enterrado en la Capilla de la Soledad de la Catedral. Escribió varias obras que se publicaron. Un ceremonial de las ceremonias del sacrificio de la misa, o sea, cómo decir la misa, cuáles son las condiciones, que se publica en 1647 en México, en la época de Palafox. Relación breve de la consagración de la Catedral de Puebla que hizo Palafox, o sea, el momento cumbre de su episcopado, que se publica en 1649. Dice Bernstein que también escribió la vida del padre Pedro Gastón, pero no tiene fecha. La vida de Isabel de la Encarnación, que él la escribió en 1633, pero el texto se va a publicar hasta 1675. Y el manuscrito sobre aparición del arcángel San Miguel en el pueblo de Nativitas, que redactó en 1645, según consta del manuscrito. O sea, la actividad de este autor como escritor corresponde a los años 30 y 40 del siglo XVII. El texto se publica hasta 1675. Bueno, poco después de muerte de Isabel, escribe a un amigo carta que encontré, fechada en junio de 1633. Dice: llévanos Dios al cielo, víspera del ángel de la guarda que acá es 1 de mayo, a un portento de la santidad, o sea, a Isabel de la Encarnación. Que aunque todas estas madres descalzas son muy santas, era la madre Isabel de la Encarnación tan grande que cuando salga su vida, o sea, no dice biografía, dice vida, porque así se llamaba en esta época la biografía, que a toda priesa la estoy escribiendo para imprimirla, ha de asombrar el mundo, porque son las cosas más raras que hallamos escritas en las antiguas historias y modernas. Nació en esta ciudad, tiene madre y hermanos vivos. Fue santísima desde niña y tuvo revelaciones en su tierna edad. Entró a ser monja de 18 años. En diciembre de este año, pues ya anda recaudando fondos, ¿no? Entonces, anda buscando, pues, quién le dé 1,500 pesos para hacer la impresión. Dice que va a publicar la vida admirable y prodigiosa de la dichosa Madre Isabel de la Encarnación, que murió para vivir eternamente en el cielo, habrá un poco año más o menos, yo fui su confesor. Y dice que le podemos llamar el pacientísimo Job de nuestros siglos. Y este es el título que doy al libro, el cual dedico al glorioso patriarca San José, patrón de esta insigne república, singular devoto de esta sierva del Señor. O sea, nos enteramos de esa solicitud de recaudación de fondos que parece ser nunca se le dieron, porque se le dijo, bueno, le vamos a dar algo, pero si el virrey da el permiso, y pues no parece que haya algún trámite después.
pero ella tenía el título para su libro, se titulaba Pacientísimo Job de nuestros siglos. El manuscrito obviamente no lo he encontrado, o sea, no sé si lo voy a encontrar algún día, ¿no? Ahora veamos cómo se publicó en 1675, se titula Vida de la Madre, Isabel de la Encarnación, Carmelita Descalza, natural de la ciudad de Los Ángeles, a la luz. Y bueno, sí, la compuso Padre Salmerón y la dedica al glorioso patriarca San José. O sea, el proyecto editorial de Salmerón pues era un poco diferente, por lo menos lo que podemos deducir de la portada. El título no es exactamente el mismo, aunque en el texto sí se compara varias veces con Job a Isabel sufriendo, ¿sí? O sea, eso hay que reconocerlo. Pero entonces de 1633 a 1675 pues cambió bastante el título, ¿no? No solo esto, tenemos la licencia del ordinario antes de la impresión, de 1675 años, y en esta licencia se dice que compareció el capitán don Tomás Laínez en nombre de la dicha ciudad de Puebla, y reconocida, digamos, presenta el manuscrito del Padre Salmerón, ¿no? Que se quiere publicar, que tiene 150 fojas de 4 en pliego, rubricadas con infrascripto notario público, ¿no? Y esto no compareció el autor para presentar el manuscrito, sino que comparece en este caso en la Ciudad de México el representante legal que les lleva a cabo todos los asuntos a la ciudad de Puebla, ¿no? Entonces está bastante curioso. Y en la protestación del autor, bueno, no dice ni siquiera del autor, dice protestación, pues el quien firma es la ciudad de Puebla, no es el autor. Entonces yo creo que la conclusión debería ser es que el autor, o sea, es una obra que se publica póstumamente, que se rescata el manuscrito, no sabemos qué tanto intervención pudo haber por parte de quienes rescataron el manuscrito, dicen que es una copia notariada, pero bueno, pues mientras no tengamos el manuscrito no podemos cotejarlo con el impreso, pues creo que hay que tomarlo con mucho cuidado, porque no es un texto que se publica en vida del autor, ¿no? Entonces es un texto pues publicado póstumamente. Creo que esto sí vas a estar de acuerdo, Idalia, ¿no? ¿O no? ¿Sí? O sea, esos indicios creo que los estoy leyendo bien, ¿no? Y además, pues la misma fecha, o sea, si él nació en los años 80 del siglo XVI, pues difícilmente viviera hasta 1675 en esta época, ¿no? O sea, casi tendría que tener, bueno, ya 90 y tantos años, ¿no? O sea, está complicado, creo, ¿no? Son casos muy puntuales, los subo, pero son casos... Bueno, aquí tenemos para que vean qué famosa fue Isabel. Incluso se hizo un óleo ya en el siglo XVIII de una aparición que ella tuvo de San Juan de la Cruz expulsando a los demonios de la ciudad de Puebla. Y el Cabildo de Puebla, después de publicación de ese libro, porque aquí abajo viene la cita del libro, ¿sí?, que les acabo de mostrar, del impreso de 1675, el Cabildo, cuando se enteraron del libro, decidieron al año siguiente nombrar a Juan de la Cruz como patrono de la ciudad, porque Pedro Salmerón en el libro dice que él quiere ser el patrono de la ciudad porque expulsó a los demonios. O sea, qué influencia del texto impreso, ¿no? O sea, impresionante. O sea, generalmente los patronos de las ciudades se elegía vía votación. Era en la época de la desgracia, cuando había una epidemia, una sequía, algo así. Entonces se traía una urna y pues se sacaba sorteando los patronos, a quién le va a tocar ser patrono. Y en este caso no hay sorteo ninguno, y además nombran a Juan de la Cruz patrono de la ciudad contra los desórdenes sociales, contra las inquietudes. O sea, esos son los demonios que están aquí pululando. Ven ustedes unas colas aquí volando. La Catedral de Puebla también detrás. Imaginaria, porque en esta época no tenía 2 torres, o sea, apenas estaban acabando, pero pues ya la presentaron completa, ¿no? Eso es la historia de Isabel de la Encarnación. Ahora, tenemos también otra religiosa, que es María de Jesús, que es el segundo impreso novohispano sobre una monja criolla. Ella es contemporánea de Isabel de la Encarnación, o sea, en esta segunda mitad del siglo XVII, los criollos hacen rescate tanto de manuscritos como también de las figuras de esas religiosas. El caso de María de Jesús es un poco diferente que de Isabel, porque en esta época cuando va a empezar a
promoverse, todavía vive una de sus compañeras que la conoció y la que escribió su biografía, la que les dije que es una de las primeras biografías de esa época, de los años 30 del siglo XVII. Esta compañera sigue viva, Agustina de Santa Teresa. Entonces, pues, digamos, la misma autora continúa, y esa biografía va a servir de fuente, junto con otro escrito de confesor, a los textos impresos, ¿sí? Además también de las recopilaciones que se va a hacer digamos, de proceso de beatificación. Ese es un caso muy inusual porque es una religiosa sobre la cual a lo largo de la época colonial vamos a tener cuatro biografías, ¿sí? ¿Por qué? Porque ella estaba muy cerca de ser beatificada. De hecho, le faltaba muy poco. Actualmente podrían beatificarla si quisieran, porque ya cambió el derecho y pues por las nuevas reglas ya es totalmente beatificable, ya tiene un milagro reconocido, y le faltaba el tercero que estaba en curso, después desconocieron el segundo, pero el primero sigue reconocido, ¿no? Entonces es una religiosa virtuosa que murió allá en Puebla también, que después de su muerte se sacaba la tierra de su sepulcro y se ingería esa tierra con fines curativos, y también se untaba con agua bendita, y pues hizo muchos milagros según los testimonios de beatificación. Entonces, para apoyar esa beatificación, en 1676, en la misma época que se publica la vida de Isabel de la Encarnación, se publica esta de María de Jesús, la publica Francisco Pardo, un español que llega muy pequeño a Nueva España y es uno de los sacerdotes de la catedral. Después, en 1683, o sea, menos de 10 años después, se publica la segunda biografía de ella, esta vez en la imprenta de Anisón y Pozuel, en Lyon. Esta la publica un sacerdote que se llama Diego de Lemus, un sacerdote español, pero ya después platicamos, si quieres, porque aquí también hay una historia bastante extraña. Y este texto también está presente en Nueva España, pero obviamente es de la imprenta europea. Ya, bueno, estamos saliendo un poco del marco temporal, pero para que vean, en 1739 se publica la vida de Sor María de Jesús en italiano, ¿sí? En imprenta de Antonio Rossi en Roma, porque su proceso ya iba de viento en popa, ¿no? Entonces, bueno, aquí hasta está la imagen de Sor María de Jesús junto con Santa Teresa, es esta, y esta es Santa Gertrudis. Las que vimos, o sea, porque además en su biografía aparece tanto Santa Teresa como Santa Gertrudis como dos santas que se le aparecen con frecuencia y la aconsejan, y a Sor Agustina, que es la que redactó su vida, que es la que leía la vida de Santa Gertrudis. O sea, tenemos, primero los impresos que inspiran los manuscritos, después los manuscritos que inspiran los impresos y después los impresos que inspiran impresos, ¿no? O sea, es una cadena que nunca termina de influencias, ¿no? Y finalmente, en 1756 se publica otra vida de esta misma religiosa en español en Roma, ¿sí? Y esa ya es la última. Bueno, también hay una del siglo XX, ¿no? Que se hizo una edición de bolsillo, que la hizo Padre Carrillo, que era postulador de la causa, pero bueno, esa no entra en la época colonial, ¿sí? Además de esta, la última biografía de la época del siglo XVII que tenemos es de Antonia de San Jacinto, una religiosa que vivió en Querétaro, o sea, ninguna de la Ciudad de México. Qué curioso, ¿no? O sea, solamente tenemos dos de Puebla y una de Querétaro, publicada en 1689, es una religiosa clarisa. Y bueno, ella sí no dejó nada escrito, entonces más bien es de los testimonios de los que lo conocieron, lo que supo Fray José Gómez. De esto redacta el impreso, que se publica también en la Ciudad de México como los otros poblanos. Ya para siglo XVIII tenemos Sor María Inés de los Dolores. Su hermano, que es un jesuita importante, encarga que se publique su biografía. Tenemos María de San José, de la cual vamos a hablar al ratito, que la publica Santanderín Torres, es el autor, en 1723 en México, pero después también hay una edición española, no tengo aquí el dato ahora. Antonia de la Madre de Dios, compañera de la anterior, también de Puebla, que se fue a Oaxaca, que también publica Sánchez de Castro, también una monja recoleta, agustina. Bárbara Josefa de San Francisco de Puebla,
Mijaela Josefa de la Purificación de Puebla, Luisa de Santa Catarina de Valladolid, por primera vez hay una de Valladolid también, Mariana Águeda de San Ignacio de Puebla, o sea, la mayoría son de Puebla. Y también aquí tenemos María Ana Águeda de San Ignacio, cuya biografía escribe un jesuita, es en la época del obispo Domingo Pantaleón Álvarez de Abreu. Y también tenemos Sebastiana Josefa de la Santísima Trinidad de la Ciudad de México, que se publica en 1765, y esa parece ser que es la última. Todavía habrá una de 1808 de Mariana de San Juan Nepomuceno, pero pues allá hay un lapso de tiempo bastante largo ya entre ellas. O sea, la mayor actividad de ese tipo de textos pues es de finales del siglo XVII y la primera mitad del siglo XVIII es cuando se imprimen con más frecuencia. También tenemos algunas mujeres laicas. Eso, digamos, ya está como al margen. Tenemos a la vida de Catarina de San Juan, la famosa china poblana, que se publicó tanto el sermón, porque también, bueno, aquí ya no conté entre biografías los sermones, pero tenemos unos 19 sermones de la época del siglo XVII, XVIII, de religiosas, fúnebres, y algunos de esos sermones son sermones simplemente, y otros adoptan forma de una pequeña biografía. Entonces, igual, pues desde el punto de vista de información que proporcionan, pues sí podrían ser biografías, pero son sermones, fúnebres. Entonces, bueno, ya para no meter ruido, pues no los puse aquí, ¿no? En caso de Catarina de San Juan tenemos un sermón fúnebre y 2 biografías, una de ellas la de Alonso Ramos, que la que fue prohibida por la Inquisición, de 3 volúmenes. Y de hecho es la única mujer laica que no es de origen español, de la cual biografía se publica. Bueno, también hay otra, hay una India Otomi, que también trabajó Dolores Tank, ahora me estoy acordando, que no la incluí en mi lista, bueno. Y también para la Ciudad de México tenemos una biografía de Francisca de San José, una terciaria dominica, también del siglo XVIII, y de Josefa Antonia de Nuestra Señora de la Salud de Michoacán, de mediados del siglo XVIII, que es una beata michoacana. Aquí tienen el retratito de Beatita de Pátzcuaro. Ella es la que promueve la fundación. Bueno, casi parece monja, ¿no? Pero ellas no hacen votos perpetuos. Por esta razón es la gran diferencia. Viven fuera de la clausura. Beatita de Pátzcuaro es la que promueve la fundación de las dominicas en Pátzcuaro. Por esta razón fue tan importante, porque gracias a su inspiración se funda ese convento de dominicas en Pátzcuaro. Y bueno, ya el último caso que les quiero presentar, que me parece muy interesante, porque aquí podemos ver que efectivamente ese tipo de textos que llegaban desde España, y también seguramente los textos novohispanos se leían. Entonces el caso es de María de San José, monja agustina recoleta del ámbito poblano, que sus escritos datan de finales del siglo XVII e inicios del siglo XVIII. Ella dejó una serie de cuadernos que son cuadernos de carácter autobiográfico. En el siglo se llamó Juana Palacios Berruecos, nació en abril de 1656 en una familia de hacendados empobrecidos, parece ser, en la región de Tepeaca. Su situación no fue del todo típica porque debido a que no podía reunir dinero para la dote, no pudo profesar hasta que tenía 31 años. Lo normal es profesar a los 17, ¿no? 18, pero 31 años, o sea, es un caso excepcional. O sea, a esta edad profesan algunas viudas, porque a las viudas también las admitían en los conventos porque pues tenían una dote sustanciosa, ¿no? Entonces pues era conveniente. Pero en este caso es un caso muy, muy poco común. Ingresó en 1687 al convento poblano de Santa Mónica y 10 años después fue enviada junto con las fundadoras a Oaxaca para ser allá maestra de novicias. Fue autora de una gran cantidad de escritos de carácter autobiográfico, los intituló Cuadernos. En ella relata desde su niñez hasta su entrada al convento, sus actividades cotidianas, sus experiencias místicas, ¿no? Estos manuscritos fueron redactados en diferentes momentos de su vida después de su entrada al convento. Y son 12 en total. Lo interesante en el caso de Sor María es que al confeccionar su autobiografía, incorporó en su relato párrafos de textos impresos que estaban a su alcance. El día de hoy diríamos que eso es un plagio, ¿no? En esta época pues fue seguir un modelo. Uno de esos textos fue la autobiografía de una religiosa española. Esa es María de San José, ¿no? La religiosa criolla. Esta es la religiosa española que ya vimos, la portada y el retrato. De hecho, miren el retrato.
se parecen, ¿no? Esta es más joven, esta es más grande, pero sí, hay hasta correspondencia a nivel de representación, ¿no? El texto de Luis Muñoz, publicado en Madrid en 1645, que ya lo mencionamos, tiene partes autobiográficas y también tiene partes de biografía que hace Luis Muñoz. La monja debió conocer ese impreso, pues la protagonista era la reformadora de su propia orden. O sea, la monja de Oaxaca es una agustina recoleta y el impreso trata justamente sobre la reforma de las agustinas recoletas. Es la fundadora, es como su Santa Teresa, ¿sí? Debió conocerlo, eso es seguro. Y bueno, cuando uno está revisando el primer cuaderno de María de San José, se percata que hay partes de la autobiografía de la fundadora, copiados, solamente están cambiados algunos datos. Entonces, por ejemplo, la invocación, aquí está María de San José, aquí está la fundadora, ¿no? Dice, Señor y Dios mío, lo que está en cursivas es lo que está, digamos, igualito, ¿no? No es de las menores misericordias la que ahora me hacéis y me habéis hecho en admitir esta mi confesión, dando cuenta de toda mi vida y de las misericordias que vos me habéis hecho por escrito, que ¿no? Después escribe sobre su madre. Imagínense, está escribiendo sobre su familia y dice, la había Dios dotado de lindas prendas, fuera de mí muy buen parecer. Y después sigue la cita. Con ser tan niña y de tanta hermosura, esa ya es la cita del texto de la fundadora, ¿sí? Eran sus trajes de mujer de mucha edad. Aquí termina. Y en todo, y en todo mostraba, y ya sigue nuevamente la cita de la fundadora, el entendimiento grande que tenía. O sea, están intercaladas las citas de la vida de la fundadora junto con su propia experiencia de vida. Cuando habla de sus hermanos, dice, crió mi madre a sus 8 hijas y un hijo, y la fundadora dice, crió mi madre a sus 5 hijos con mucho recogimiento y mi padre la ayudaba. Y mi padre la ayudaba a enseñar los buenos cristianos, como he dicho. Ambos eran amigos de la virtud y de buenos libros en las que les hacían leer, ¿no? O sea, por lo menos en estas partes iniciales de su texto, eso está por verse, porque ahorita junto con Violeta, que está aquí presente, pues estamos pensando transcribir todos los cuadernos, que va a ser pues un poco complicado, y después quisiéramos pues ya buscando, porque o sea, si no tenemos transcripción completa, no existe transcripción completa. Hay una investigadora norteamericana, Kathleen Myers, quien se ha dedicado a publicar partes, pero ella hace selecciones y además están en inglés, no tiene ningún sentido para nosotros. Conseguimos el manuscrito, ya hace mucho lo tengo, entonces bueno, decidimos que entre las dos pues va a ser más fácil, porque pues uno solo llega a los momentos de depresión, ¿no? Transcribirlo, y entonces vamos a comparar si encontramos otras citas intercaladas o no, porque a lo mejor era como un desencadenante para poder empezar a escribir, pues se sirvió del texto de la fundadora, ¿no? Otra, digamos, hipótesis podría ser, bueno, pues es que la verdad, o sea, pudo leerla tantas veces que se le grabó de memoria, o sea, quizás era totalmente inconsciente que la estaba copiando, ¿no? De hecho, ellas acostumbraban seguramente leer en el refectorio, o sea, pudo no ser solamente leyendo, sino también escuchando constantemente, porque es la vida de la fundadora de la orden, seguramente que esta la leían, ¿sí? O sea, a lo mejor no leían la vida de San Francisco, a lo mejor no leían Flor Sanctorum, pero es la fundadora, o sea, eso es obvio que tienen que leer, ¿no? O sea, deben conocerlo porque es parte de su historia, de hecho, su inicio, ¿no? Entonces, es muy importante para ellas. Entonces, eso puede ser, ¿no? O que, digamos, en esta época también, pues, seguir un modelo que es reconocido como un modelo bueno, pues no es nada malo, ¿no? O sea, solamente el día de hoy pensamos, bueno, por cuestión de los derechos de autor, que eso es un plagio, ¿no? Pero en esta época, pues es un modelo bien escogido, ¿no? Si hubiera seguido un modelo inadecuado, en este caso sí, allá hasta la Inquisición entra, pero ella eligió un modelo apropiado, y tenemos otros casos, no de escritura, pero de imitación del comportamiento. Por ejemplo, el caso de Rosa de Lima, que se sabe, lo escribe ella, Mujica Pinilla, muy bien. Ella, su modelo era Catalina de Siena, o sea, andaba haciendo los mismos milagros, buscaba los mismos enfermos, ¿sí? O sea, intentaba de seguir ese camino porque ella era dominica y Catalina de Siena también era terciaria dominica, o sea, las dos eran dominicas, entonces se identificó con esa carisma. Aquí pudo pasar algo parecido, ¿sí? O sea, que
en parte intentó de trasladarlo en su vida. Pero no es el único texto presente. Hay otro texto que está muy presente, que es el que acabamos de ver, el de la religiosa endemoniada. Para esta fecha ya se había publicado su vida, y Sor María de San José también dice que tiene demonios asistentes y que le están agarrando la cintura y que le están mordiendo la cintura como un perro negro. O sea, descripciones bastante parecidas. Bueno, que tengan, digamos, visiones demoníacas no es nada extraño, pero que usen término demonios asistentes, que es lo típico de Isabel de la Encarnación. Sus confesores pues corrieron los ríos de tinta para demostrar que sus demonios eran asistentes y no estaban dentro de ella, ¿no? Entonces, eso hace pensar que lo más probable es que también lleva una impronta de la lectura de Salmerón. Es una poblana que vivió en Puebla y que profesó en Puebla y después se fue a Oaxaca. ¿Cómo no iba a conocer ese texto de Salmerón, que aunque fue publicado en la Ciudad de México, pero pues Isabel de la Encarnación, para esas fechas, cuando ella estaba apenas pensando a ser religiosa, pues ya era un modelo importante, ¿no? Ya vimos que hasta promovieron a Juan de la Cruz como patrón de la ciudad porque Isabel lo vio, porque lo dice Salmerón. Entonces, bueno, creo que a partir de esto, pues podemos estar tejiendo relaciones entre los textos manuscritos e impresos. Ahora, particularmente en el seminario, lo que pensaría hacer es más bien intentar de analizar más esas publicaciones novohispanas, o sea, ver los autores, no sé si encontraré más documentos en archivo que nos hablen más de esas publicaciones, pero intentar de contextualizarlos en su momento, pero no perder de vista ese panorama de los textos impresos que ya vienen de fuera y que están circulando aquí, porque creo que son muy importantes, son los modelos según los cuales se están construyendo las historias propias de la Nueva España, y al mismo tiempo los están legitimizando porque pues esos son los anteriores y ya existen. Entonces pues los novohispanos se sienten con derecho también de tener sus santos propios de esa manera, ¿sí? Gracias. Muchísimas gracias, Doris. Personalmente me encantó, no sé los demás, pero tenemos tiempo para preguntas, comentarios sobre la conferencia de Doris. Si alguien quiere participar. Todos tienen miedo de hacerlo. Tengo una duda nada más. Quería preguntarte cuál fue más o menos el proceso que tú seguiste para llegar a encontrar esas citas así tan textuales entre el manuscrito y el impreso. Pues es que, o sea, es... No, es la... O sea, o sea, si sabes que hay textos impresos, o sea, te preguntas si hay relación entre ellos, ¿no? O sea, es importante, yo creo, cuando uno está trabajando un texto manuscrito de alguna religiosa, pues hay que preguntarse sobre las referencias. En algunos manuscritos se menciona que de niña leí tal texto, ¿no? Ella nunca lo menciona, por lo menos a la parte que yo logré transcribir no la menciona. No sé si la que tú viste la mencioné. No la menciona, pero está implícita porque es su fundadora, ¿no? Habría que ver si no tiene citas de Santa Teresa también. Eso está de por verse, ¿no? Pero, y no sé, a lo mejor de algunos otros textos conocidos de la época, porque ella no tiene muchas referencias en este caso de sus lecturas, ¿no? Pero las puedes rastrear a partir de esas citas. Como es el principio del manuscrito, pues fue bastante fácil, ¿no? Porque también es el principio del texto impreso, ¿no? Tampoco no le seguí mucho la pista, la verdad. Debería quizás hacerlo de manera más sistemática, pero yo creo que una vez que lo transcribimos lo podemos también comparar. Si hay más referencias de ese texto no lo tengo digitalizado, entonces eso también dificulta un poco el impreso, ¿no? Dificulta un poco el trabajo. Y bueno, pues la verdad, o sea, ya tengo bastantes años trabajándolo, ¿no? O sea, no se encuentran cosas así de al día yendo al archivo y buscando la primera autobiografía novohispana. No, esto no lo van a encontrar, ¿no? De hecho, por ejemplo, cuando encontré esa primera autobiografía, pues yo no sabía que había encontrado, todavía no entendía
que eso es algo importante, ¿no? Pensé, ay, pues otra vida de una monja de España y ahorita se publicó aquí, ¿no? O sea, decepcionada hasta estaba, porque pensé, pues, o sea, en lugar de una criolla, pues encuentro una española, ¿no? Pero pues ya, si empiezas a tener un panorama de que te das cuenta de que pues antes no había ninguna, y sí me hice la tarea de revisar a Toribio Medina antes y no encontré, tampoco él no tiene ninguna registrada, pero bueno, a lo mejor alguien la encuentre, ¿no? O sea, no podemos negar de que, o sea, es una investigación en proceso, quizás alguien va a encontrar, o quizás alguien va a encontrar un manuscrito anterior a esa época de la cual les estoy hablando, o no sé, algunas biografías impresas también del siglo XVI, además de Catalina de Siena que les dije, ¿no? O sea, estaría súper, creo que es el trabajo de todos, ¿no? Pero sí es cuestión, digamos, de trabajar pacientemente. De la época desde cuando todavía ni tenía computadora, creo, empecé a hacer esto y ahorita ya es otro, porque ya las cosas cambian, o sea, ya podemos transcribirlo y compararlo hasta en Google, ¿no? O sea, hasta esto se puede hacer para empezar, o sea, para hacer la primera exploración, ¿no? Y pues en esta época pues ni existía algo así, o sea, no había Google Libros ni búsqueda avanzada, ¿no? O sea, entonces sí, pues es cuestión de constancia y de, digamos, del tema que les interese realmente, porque si no les interesa el tema, pues es difícil que aguanten tanto tiempo, ¿no? Muchas gracias y muchas felicidades por su presentación. Y a mí me motiva mucho porque yo tengo presente en una lista de libros de la biblioteca de Yara Yeguren, justo textos de Pedro Salmerón y vidas venerables de las monjas, y entonces yo los veo y los veo y los veo y de pronto no entiendo, es decir, por qué tienen un lugar relevante en el listado de la biblioteca de un personaje de 100 años después, ¿no? Y bueno, ahora que escucho todo esto, pues se trata nada menos que de fundadoras, de mujeres que tenían poder dentro de, es decir, una actividad pues muy muy importante para la época. Entonces, es decir, enriquece y traza como una línea de continuidad entre el principio del trabajo de las órdenes religiosas y cómo perdura y cómo se mantiene en listados o en bibliotecas de personajes importantes que toman decisiones hacia el futuro y que configuran pues la historia de las bibliotecas, ¿no? Bueno, estas tres primeras del siglo XVII, las que son criollas, no son fundadoras exactamente, ¿sí? Más bien son como modelos, y los dos, o sea, Isabel y la monja de Querétaro son modelos de la religiosa sufrida, enferma. Exacto. Y que tiene visiones, ¿no? Y María de Jesús no, bueno, también estuvo enferma, o sea, las tres estaban, pero estaba un poco menos enferma que las otras dos, ¿no? Y tiene muchas visiones, o sea, es una religiosa visionaria que hace profecías, que tiene mucha actividad en su convento porque hace una cofradía de rosario, por ejemplo, ¿no? Pero realmente ninguna de ellas nunca fue abadesa, o sea, María de Jesús lo más a lo que llega es ser tornera. Entonces, o sea, no son digamos, la élite novohispana, sino más bien son unas criollas pues de estrato medio, diría yo, o hasta pobres, como en el caso de Querétaro parece ser que no era muy rica porque ni siquiera su celda propia tenía, sino que tenía que andar en la celda común. María de Jesús sí es un poquito más mejor acomodada porque ella hasta invita a la celda a la que le va a hacer su biografía, van a convivir juntas, o sea, tiene su propia celda. Pero sí, son como los modelos criollos que los criollos van a rescatarlos en la segunda mitad del XVII y se van a identificar con ellos. Y inicialmente en Puebla se pensaba promover para beatificación las dos, tanto Isabel como María de Jesús, pero pues como se dieron cuenta de que iba mejor el proceso de María de Jesús, pues el de Isabel se quedó pues casi sin iniciarse, ¿no? Pero sí parece ser, a partir de algunos documentos, uno puede deducir de que sí estaban inicialmente pensando en las dos, ¿no? Entonces, pues a ver cuál les va a resultar mejor. Ahora, para tener el panorama completo, si queremos ver estos textos ya que se relacionan con beatificación, pues también habría que ver los textos de mujeres, de hombres, ¿no? De Sebastián de Aparicio y de Gregorio López, o sea, tampoco no hay que perderlos de vista, ¿no? Pero en este caso, si estamos pensando en reconstruir
textos modélicos para mujeres, pues esos serían esos textos modélicos, ¿no? Incluso la que es anterior, la que no es novohispana, la de Letona, ¿cómo se llama ella? Jerónima de la Asunción. Este texto también está muy interesante porque el impreso se divide en 3 partes y en una parte tiene ceremonias y costumbres y festejos que se hacen en el convento, ¿no? O sea, primero como, digamos, la fundación del convento de Puebla, después cómo es su vida cotidiana y después apenas viene la vida de aquí miren, de la oración y ejercicios, de la regla y constituciones y finalmente viene la vida del libro tercero la vida, perdón, como primera viene la vida de la Madre Jerónima y después vienen como otros 2 añadidos que aprovecho para publicarlos porque no le veo mucha relación, o sea, ni es de tiempo de Jerónima, es de lo que se hace en Puebla, no es de lo que se hace allá, pero bueno, pues, o sea, son textos que se publican también con intención de adoctrinarlas a las religiosas mismas, ¿no? Darles un modelo, pues que lo sigan, ¿no? Esa creo que es la idea, ¿no? Didáctica. Uh-huh. Doris, tengo 3 dudas puntuales. Uh-huh. Una la acabas de mencionar y creo que no lo conozco, pero sería interesante saberlo. ¿Alguien ha trabajado más o menos lo mismo respecto a los beatos o importantes, en el caso masculino? Y ahí me viene una de las relaciones que dices, porque en la vida de Juan Antonio de Oviedo, precisamente, el retrato grabado de Juan Antonio dice claramente que muere a la edad de 87 años. Por eso te digo que hay casos en que sí. Dices, tenemos, ¿no?, viejitos, incluso el grabado y sí, es está como todo muy, ¿no?, informado, es todo muy físico, que incluso le llevó a Pedro Ángeles en su tesis de doctorado respecto a las representaciones franciscanas a decir que precisamente los grabados de las vidas se podían considerar retratos que tenían la misma dinámica que la pintura, o sea, que estaban en la misma sintonía y porque fueran grabados no podían ser puestos en otro lugar, sino que eran los mismos tipos de representación y que por eso incluso aparecen en los propios grabados, ¿no?, retrato verdadero de la monja, del beato. Esa es una, si sabes de estos trabajos que se han hecho en la parte masculina. La segunda que me parece muy interesante y que es como una beta que no se ha trabajado, y yo lo he leído y creo que muchos lo hemos leído trabajando documentos de esta naturaleza, tiene que ver con las afirmaciones sobre la lectura. Yo he leí ¿no? No me había puesto a pensar que ese tipo de relaciones son precisamente las noticias sobre los libros que tienen cuando menos cerca, ¿no? Es decir, no habíamos tenido noticias de lectores, pero esta es una forma de testimonio de lectura y se da mucho en el espacio conventual y se da mucho, tanto femenino como masculino, ya sea en la comunicación epistolar, ¿no?, he leído tal cosa o he visto tal cosa, pero también en este tipo de manuscritos. Y en ese sentido creo que en el espacio mexicano, pues prácticamente más que hacer invisibles, están presentes pero no están contados el conjunto de manuscritos que tienen que ver con toda la vida conventual. No los han considerado mucho y yo no los he visto citados más en el caso femenino que en el masculino, como parte de la vida cotidiana. Y en ese sentido me interesaría preguntarte si en esas noticias se podría reconstruir una idea de biblioteca pequeña, ¿no?, de una biblioteca en la que suponemos que había el Flor Santorum, algunos libros como las reglas y constituciones, etcétera, etcétera, pero que podría formarse una idea más clara, más documentada de ciertos libros. Porque la otra tiene que ver con una anotación manuscrita que has presentado de una de los ejemplares. No sé si recuerdo que sí es el de Isabel de la Encarnación, que en la parte izquierda viene una anotación manuscrita que pertenece al convento de San José de la Antigua, ¿no?, y la forma incluso en la que está presentado. Sí, la recuerdas perfectamente. En ese creo sentido, que es por ¿no? ejemplo, ese tipo, buscar a través de esas anotaciones tan claras, porque es la primera vez que yo veo de un convento femenino, las he visto sobre ellas, es decir, más hacia lo particular. Podríamos suponer en algún momento la existencia de una biblioteca común del convento y una biblioteca particular en la celda, como ocurrió en otros conventos masculinos.
pero lo que yo más he visto son anotaciones manuscritas de particulares. Soy de la monja fulana que vive en el convento perengano, pero no había visto una anotación tan clara de una biblioteca institucional femenina, que vendría a sumarse a esa parte de que hablábamos de la marca de fuego, porque todos sabrán que las bibliotecas femeninas son prácticamente desconocidas. No sabemos nada, no hemos encontrado inventarios, no le hemos prestado atención a esas anotaciones para seguir las huellas de las presencias de particulares ni de institucionales. Y quizás, en tu opinión, y esa es la pregunta, ¿crees que siguiendo este tipo de huellas podamos reconstruir cuando menos lo que queda de esas bibliotecas? Porque esto sí nos ayuda a certificar como evidencia clara que sí existieron. Más allá de lo que podríamos suponer que nos dijo la regla que apareció aquí, esas son testimonios materiales de la existencia de estas bibliotecas. No podríamos ponerlas en un número mayor, menor, más chicas, más pequeñas, pero son muy pocas las evidencias. Yo la última que encontré el año pasado, y es conventual femenina, son libros, pero hablan de que la biblioteca es exclusivamente de un padre, o sea, están en un convento, pero son libros para un padre, y todos los libros dicen es del convento fulano para el uso del confesor. Entonces está dando por sentado que no es para ellas, es solamente para el uso del confesor. Y esa era como la única que teníamos apuntada. Y en ese sentido esta anotación pues nos viene a aumentar los testimonios sobre las bibliotecas conventuales, y creo que compartirás conmigo que nos podría, si las empezamos a buscar, empezar a encontrar esas bibliotecas. Creo. Bueno, gracias. Bueno, el pionero en esos estudios, pues obviamente el doctor Antonio Rubial, ¿no? O sea, con su santidad controvertida, allá trabajó varios casos de hombres. No es exhaustivo porque, bueno, él lo trabaja de manera como modelos, ¿no? Y bueno, sí es exhaustivo en cuanto a la bibliografía. De hecho, también publicó un artículo en Redialic ya hace unos años donde da cuenta de las vidas de todos los venerables y venerables novohispanas, ¿no? O sea, ese artículo pues es básico para poder empezar la investigación. Ahora, quien lo ha trabajado un poco más en el ámbito jesuita es Olimpia García Aguilar. Ella se ha dedicado a los menologios de los jesuitas y a las biografías de los jesuitas, ¿no? Pero realmente de las otras órdenes no, o sea, bueno, se podría... Pero me refiero a esta relación que no sé, bueno, en textos de Olimpia un poco sí, porque ella también trabaja algunos textos manuscritos y otros textos que son impresos, ¿no? Pero realmente no es el trabajo que se haya realizado todavía, está por hacerse. Y bueno, es bastante trabajoso, ¿no? Porque los documentos están en diversos repositorios, no solamente en México, o sea, los que les presenté, pues algunos son del extranjero, ¿no? No los impresos, o sea, los impresos sí me cuidé de que fueran aquí de repositorios de México, porque pues si no, no tiene sentido de andar mostrando algo que quizás no sé si llegó o no. Pero a ver si ustedes confirman después en sus listas de libros, lo que les dije, si les aparece, seguramente les va a aparecer alguna obra de Santa Gertrudis a principios de 17, a ver si aparece esa Ana María de San José, el primer autobiografía que se reedita en Nueva España, a ver si hay alguna noticia de que llegó alguna de España, por ejemplo, estaría interesante, ¿no? Ahora, respecto a las bibliotecas en los conventos, de las religiosas, ¿no? Ese es un tema también, bueno, suponemos que había bibliotecas, ¿no? Hay hasta textos de, por ejemplo, Rosalba Loreto o de Josefina Murriel sobre la lectura en los conventos, sobre la lectura de la regla que se hacía, ¿no? Ese tipo de textos de carácter normativo. Ahora, yo he encontrado en los ejemplares que he revisado, es el caso de las Carmelitas de Puebla, no he revisado de otras órdenes, pero ellas tenían apuntes. Bueno, también he visto a veces en la Biblioteca Nacional, en algunos ejemplares que hay en los conventos. Entonces, a veces aparece, ese libro pertenece a la enfermería. Ese libro pertenece al refectorio y ese libro pertenece al noviciado del convento tal. O sea, más bien, no sé si es
si podríamos hablar realmente de un espacio como una biblioteca o si serían ciertos espacios asociados con ciertos libros, porque obviamente en el refectorio hay que leer, o sea, una va a hacer de hebdomaria y va a estar leyendo el pasto espiritual, como le dicen, ¿no? El alimento para el espíritu mientras están comiendo, ¿no? Y evidentemente cuando están enfermas, pues a lo mejor también o les hacen la lectura o ellas también pueden leer, ¿no? También, bueno, hay también libros que tienen apuntes, es de uso de la madre tal, ¿no? Entonces, bueno, en este caso más bien parece que es un uso particular, aunque no es de su propiedad, ¿no? Pero sí ella tiene mayor derecho sobre ese libro para tenerlo hasta en su celda, ¿no? Y en algún ejemplar que encontré también allá en Puebla había apunte de que el presbítero Tar se lo regaló al convento, o sea, en este caso un sacerdote, pues regala un libro al convento, ¿no? No sé si tenía alguna relación con ellas o no, si simplemente era un conocido, también pudo ser un familiar, además de ser un confesor o alguien más involucrado con el convento, ¿no? O sea, eso ya también sería importante revisarlo, ¿no? Pero sí, efectivamente, o sea, no hay estudios sobre circulación, digamos, y la manera de leer en el mundo conventual. Sabemos que, por ejemplo, también tenían sala de labor las carmelitas, que obviamente tejían, bordaban, hacían ese tipo de actividades manuales, y es de suponerse que mientras unas estaban haciendo esa actividad, alguna estaba leyendo, ¿no? O sea, en voz alta. O sea, mucha de la lectura que se hacía era en voz alta, no solamente lectura individual, ¿no? Ahora, en los textos impresos sí tenemos a veces noticias que leí tal libro, o sea, pero serán 3 o 4 o 5 menciones, o sea, no es suficiente para reconstruir una biblioteca. Pero puede ser de ayuda, o sea, esos libros que se mencionan, pues debieron ejercer alguna influencia mayor, ¿no? O sea, yo creo que son como libros de cabecera, ¿no? Como ahorita en Facebook circula, pon 10 títulos que te influenciaron, ¿no? Así, casi, bueno, digamos, o sea, lo que me llegue de la memoria, ¿no? Entonces, digamos, ha de ser una función parecida, o sea, son los libros que los mismos individuos reconocen que los leyeron, ¿no? Tenemos, por ejemplo, noticia en esta María de San José, la última que vimos, la que utiliza partes del impreso español. Esta religiosa relata que en su niñez, como eran mayoría de las mujeres y un hermano, acostumbraban a sentarse en la sala, en el estrado, o sea, algo así como donde estoy ahora. Ellas estaban sentadas haciendo labores femeninas y el hermano les leía las vidas de santos. Y allá sí enumera que les leía San Francisco, Santa Lutgarda y no me acuerdo qué más, ¿tú te acuerdas? Ajá. Ah, sí, porque además Tepeaca está en la zona de la influencia de la evangelización franciscana, o sea, no es de extrañar que leían más de franciscanos, o sea, qué curioso, también quizás deberían ustedes pensar cuando hacen lo de las bibliotecas, bueno, en la Ciudad de México a lo mejor no tiene mayor sentido, ¿no? Pero si es de una orden concreta, preguntarse qué lecturas son, digamos, así como digamos, que casi son comunes a muchas colecciones y cuáles son específicas, por ejemplo, de una orden religiosa, que seguramente cada orden tiene énfasis hacia sus propios autores, un poco más, que quizás no se van a encontrar en otras colecciones con tanta frecuencia, ¿no? Claro, lo que pasa es que como no se han trabajado las bibliotecas conventuales a partir de los inventarios, es un poco difícil hacerlo. Yo lo sé porque lo trabajo con los jesuitas y sí lo veo, porque están presentes, incluso según sea colegio, noviciado, sí se ve. Ángeles Ocampo también lo sabe porque los ha encontrado incluso como evidencia física. El problema con los jesuitas es que precisamente la dispersión posibilitó, que es nuestra hipótesis, que haya habido destrucción de las evidencias que daban, ¿no?, testimonio de que eran libros jesuitas. Por eso la mayor parte de los jesuitas tienen las portadas arrancadas y las guardas arrancadas, ¿no? Porque es ahí donde normalmente se pone, es del convento. Entonces nos quedan, los testimonios que nos quedan más son de San Ildefonso y de San Pedro y San Pablo, ¿no? Pero de todos los demás son cosas rarísimas. Esto que contaba ahora de San Luis Potosí, que han aparecido, fue un milagro casi que aparecieran en jesuitas. Pero, por ejemplo, la gente que trabaja franciscanos a veces no sabe que son la mayoría de los inventarios que se conservan en bibliotecas son franciscanos. Y la mayoría están conservados o en Biblioteca Nacional o en la Nacional de Antropología e Historia.
y son curiosos porque los de la Nacional de Antropología e Historia casi todos son del siglo XVII, entre 1624 y 1630, y los que están en la Nacional son del periodo de Francisco Antonio de la Rosa Figueroa, que es cuando él manda a hacer estas grandes relaciones, y además cuando él también intercambia libros, ¿no? Y dice, este libro que está repetido en este convento se lo paso a este otro convento, y este que está repetido se lo paso al otro convento. Y por ejemplo, a la fecha, yo que sepa, nadie ha estudiado a Francisco Antonio de la Rosa Figueroa como bibliotecario y archivista, y él es responsable de las grandes relaciones de documentos y de libros. Entonces sí se podría hacer, aunque de otras órdenes, por ejemplo, mercedarios, betlemitas, ¿no? Dominicos, tenemos bien pocas fuentes que nos hablen de sus bibliotecas, ¿no? Casi no tenemos nada, prácticamente, uno que otro inventario perdido como para hacer la comparación que sugieres, sí. Bueno, pero quizás se encontrarán. Yo creo que con los libros sí, o sea, los libros conservados sí nos ayudarán a ver, por ejemplo, los libros marcados con fuego. Una vez que tú tienes mercedarios, carmelitas, que sí es más fácil crear contextos, sí podrías hacer la comparación a partir de los libros, más que de las fuentes, me parece a mí. Porque yo eso es lo que he encontrado más, esa es mi única evidencia de bibliotecas conventuales femeninas, ¿no? Es de Sor María, ¿no? Eso sí hay, pero un montón. Veo más esa presencia de la posesión que la institucional, al menos en los libros que yo he estado verificando. Esa sería la idea. Bueno. Ya tenemos un problema mayor. Sí. Eso es lo único. ¿Alguien más quiere hacer un comentario, alguna pregunta, aportación? Bueno, supongo que todos te felicitamos enormemente y te agradecemos muchísimo tu generosidad al venir a presentarnos este trabajo. Bueno, gracias.